De que la JEP anunciara una sentencia contra el antiguo secretariado de las FARC por los secuestros que esta guerrilla ejecutó durante el conflicto. Hoy le tocó el turno a exmiembros del Ejército Nacional. 12 exmilitares fueron sentenciados por este tribunal por falsos positivos que reconocieron haber cometido cuando hacían parte del batallón La Popa del Cesar. Se trata de 135 personas asesinadas y presentadas como integrantes de la guerrilla. Durante la lectura del fallo se conocieron estremecedores detalles de lo que los sentenciados le hicieron a sus víctimas. Tatiana Sanabria, ¿cuál fue la sentencia impuesta a estos exmilitares? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de la sentencia máxima que tiene capacidad de imponer la JEP, 8 años sancionatorios para estos 12 exmilitares. Hay que decir que aplica para algunos de 5 a 8, teniendo en cuenta que se conmutó algunas condenas que tenían en la justicia tradicional, en la justicia ordinaria. En ese sentido, la JEP suma estos trabajos que han realizado los exmilitares y por esa razón algunos tienen 5, 6, 7 y 3 específicamente, que son los 2 o los 3 mayores retirados del ejército son los que tienen esta sanción mayoritaria. Hay que decir que son 135 víctimas, 77 principalmente lo que dicen ellas de integrantes de comunidades indígenas, un menor de edad y una madre cabeza de hogar. La magistrada expuso en detalle la necesidad de esta sanción para estos 2 exmilitares. Escuchemos. Entre enero de 2002 y julio de 2005, 135 personas fueron asesinadas y posteriormente presentadas ilegítimamente como bajas en combate en el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira por integrantes del batallón La Popa del Ejército Nacional. Muchas de las víctimas también fueron desaparecidas y en algunos casos perseguidas y torturadas. Luego de un proceso dialógico y restaurativo que inició en la sala de reconocimiento, esta sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz emite sentencia contra 12 de los máximos responsables de estos hechos. Las personas que serán sancionadas en esta sentencia han aportado verdad y han reconocido su responsabilidad en este subcaso y se han comprometido a contribuir a la reparación de las víctimas y a la no repetición de los crímenes. En ese sentido, la magistrada explicó cómo la sanción también se aplica de acuerdo a los rangos, a esa jerarquía militar. En ese sentido, detalla cómo los oficiales del batallón La Popa son los que tienen la mayor sanción, que es la de 8 años. Escuchemos. Dada la gravedad de los crímenes y el papel que desempeñaron en los mismos, todos los comparecientes deben cumplir la sanción propia máxima de 8 años. A este monto se le aplicó un descuento proporcional al tiempo que permanecieron privados de la libertad en la justicia ordinaria. Para el efecto, siguiendo la jurisprudencia de la sección de apelaciones de la JEP, esta sección reconoció que algunos comparecientes ya habían empezado a saldar su deuda con la justicia y con las víctimas a través de procesos penales previos, en los que cumplieron penas de prisión o estuvieron sujetos a medidas de aseguramiento. Por esa razón, no podían ser considerados en las mismas condiciones de quienes nunca fueron llevados ante la justicia y cuyos crímenes permanecieron en total impunidad hasta la apertura de la investigación en la JEP. Mire, y es que son 6 proyectos en los que trabajarán estos 12 exmilitares. El primero de ellos y el que ha sido focalizado está en el cementerio de Valledupar. Estos 12 exmilitares estarán allí, ayudarán en la búsqueda de los restos de las personas que han desaparecido en el marco de estos falsos positivos de la región Caribe y adicionalmente ayudarán en la construcción de osarios y lápidas. Esos son los trabajos que realizarán y la JEP anunció que en este marco de la sanción deberán permanecer en Valledupar, no pueden salir de esta zona y trabajarán de lunes a viernes. Escuchemos. Los comparecientes iniciarán el cumplimiento de su sanción propia en el proyecto restaurativo Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe, específicamente en la construcción de un mausoleo de la memoria que comprende la construcción de 700 osarios con sus respectivas lápidas en el cementerio El Exeomo de Valledupar, Cesar.
Las jornadas de trabajo se van a desarrollar de lunes a viernes y los comparecientes residirán en la ciudad de Valledupar. El perímetro de restricción de la movilidad de los comparecientes mientras se estén desarrollando estos proyectos se circunscribe a la ciudad de Valledupar. Finalmente, cuando se habiliten los demás proyectos, es decir, cuando se cuente con todos los recursos para ello, la sección definirá mediante providencia las nuevas actividades, lugares de trabajo, horarios y condiciones de cumplimiento, manteniendo el mismo esquema de seguridad y de monitoreo. La JEP también dio a conocer cómo será ese monitoreo a los comparecientes. Se trata de relojes que van a arrojar esa ubicación exacta para poder determinar el cumplimiento de las sanciones. Lo que dice la JEP es que también el sistema va a delimitar ese perímetro para lanzar una alerta en dado caso que ellos salgan de la región y que no cumplan con las funciones asignadas en medio de esta sentencia de más de 500 páginas. Tatiana, precisamente el padre de una de las víctimas de los falsos positivos cometidos por unidades del batallón La Popa de Valledupar no está conforme con la sentencia restaurativa de la Justicia Especial para la Paz. ¿Por qué? Se lo preguntamos a Martín Mendoza. Martín. Buenas tardes, así es, se trata del padre de Carlos Alberto Pumarejo, un vigilante de 28 años que fue presentado como guerrillero abatido en combate en junio del año 2002. Su familia está conforme con la sentencia restaurativa porque consideran, en primer lugar, no se ha dicho toda la verdad sobre este caso que es muy particular, pues que recordemos que de los 135 asesinatos y desapariciones que les endilgan a estos comparecientes de la Fuerza Pública, este caso de Carlos Alberto Pumarejo es muy particular porque él resultó muerto en el interior del batallón cuando fue reportado como un presunto guerrillero que intentaba ingresar a esta guarnición militar. Escuchemos al padre de esta víctima de ejecución extrajudicial aquí en la capital cesarense. Inconforme, porque a ver, ahí estamos oyendo que muchos militares, unos 3, 8 años, otros 7 años, otros 5 años, y son militares que en la justicia ordinaria pagaron unos años de cárcel, entonces ellos no salen a pagar un día de cárcel, sino a hacer unos trabajos restaurativos para ya ellos legalizar su vida judicial, que por eso fue lo que ellos se acercaron a la JEP y se sometieron a decir verdad. Primero no cumplieron con decir toda la verdad. Este es el cementerio Jardines del Exiomo, donde se cumplirá una de las medidas de parte de la JEP que impuso 6 proyectos restaurativos para estos comparecientes de la Fuerza Pública. Aquí se deberá construir un mausoleo para 700 osarios con sus respectivas lápidas, entre otras medidas de memoria que se realizarán también en territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta por las víctimas de las etnias Wiwa y Cancuama. Martín, pues durante el proceso de investigación de estos casos, los magistrados de la JEP escucharon las versiones de los militares. En ellas explicaron lo que ocurrió en el batallón La Popa y cómo ejecutaron estos crímenes. Esos fueron los relatos que dieron los uniformados en febrero de 2021. Que el batallón era una máquina de guerra y como tanto tenían que verse los resultados operacionales. Quien habla es un mayor retirado del ejército, quien hoy es investigado por los horrores cometidos por algunos miembros del batallón de artillería número 2 La Popa y comparece ante la JEP, el alto oficial, así como muchos otros a quienes les protegeremos su identidad por razones de seguridad. Una década después se decidieron a contar lo que pasó y quiénes pueden estar detrás de estos hechos. El discurso del señor coronel Mejía fue muy convincente, señora magistrada. Llegó con unas metas claras y él sabía que ese posicionamiento indudablemente que se tenía que dar era a través de los resultados operacionales. Y fue esa presión por resultados operacionales lo que habría llevado a que se creara una alianza de la muerte con el paramilitarismo. El comandante del batallón La Popa, el señor teniente coronel Julio Hernán Mejía Gutiérrez, al interior del batallón era la figura determinante de estos resultados operacionales. Él, en coordinación con miembros de la autodefensa, valga decir alias 39 o algún otro miembro, eran quienes coordinaban estas situaciones.
Pero no fue lo único ilegal que se movía con tal de sumar números y obtener resultados. Este teniente, también investigado, cuenta cómo se pagaban importantes sumas de dinero a los soldados por cada supuesto muerto en combate. Yo escuché a mi coronel decirlo, que 500.000 por arma corta y 1 millón por arma larga. La víctima podía ser cualquier persona, desde un campesino de la región o cualquiera que, como ellos mismos dicen, oliera a guerrillero. Se hacía el respectivo montaje del combate y se procedía a asesinar a quien fuera el próximo resultado operacional. Así lo cuenta este cabo retirado. En el momento cuando ya tenían una operación planeada, él ya nos daba las instrucciones específicas, como tan específicas como está un soldado trayendo 1 o 2 personas, se va a ir a tal sitio y se va a simular un combate. Desde que arrancábamos a la operación ya sabíamos que se iba a ir a quitarle la vida a una persona simulando un combate. Según los uniformados de menor rango, cuando los superiores daban una orden no había posibilidad de incumplirla, o era la vida de la víctima o era la vida del soldado. Cuando me le acerco al teniente, digo que para qué me manda llamar y él lo que me especifica, me muestra a las 2 personas, estaban separadas en un momento, entonces me dice, vea que son guerrilleros, vaya mátelo. Aunque hoy estas personas ya no hacen parte del ejército y comparecen ante la JEP, aseguran que las presiones por cambiar la verdad no han cesado. La mayoría de soldados que están en estos procesos, esos soldados durante todo este tiempo, ellos recibían mucha presión, su señoría. Campesinos, pobladores de cascos urbanos, habitantes de calle y hasta población indígena del norte del país. Esas fueron las víctimas de ese horror conocido como los falsos positivos. 12 del mediodía.